Hoy tenemos el grato placer de presentarles la cultura inca, resumen extraído del libro Culturas precolombinas de la historia de Bolivia. Se cree que esta civilización resultó de la expansión de varias culturas, incluida la cultura tiahuanaco, que fueron los que migraron y se establecieron en el valle del río Guatanay, conjugándose con la cultura inca y culminando con la fundación del Cusco a orillas del río Sapi. En este cuadro de un museo peruano podemos ver las distintas zonas geográficas. Entre ellas están la cultura inca, Huari, Nazca, Lima, Paracas y Tiahuanaco, que se expandió hasta este lugar. Cada una de estas culturas se distinguió en distintas ramas y actividades del conocimiento humano. Según fuentes históricas, se dice que la cultura inca resultó de la conjugación de la cultura tiahuanaco en el altiplano. Esta civilización tuvo que emigrar de sus tierras debido a la invasión por parte de la cultura aymara. Entonces se dirigieron al norte. Estuvieron un tiempo en distintos lugares como Huanacancha y Pallata. Finalmente invadieron la región del Cusco y ahí consiguió alianzas mediante matrimonios. ¿En qué año se originó la cultura inca? Fue una civilización muy avanzada, la más importante del Perú, originaria de Cusco, conocida también como ombligo del mundo. Su gran imperio se inició aproximadamente en el año 1438 y finalizó el año 1535 con la colonización española. Durante ese tiempo estuvo liderado por 13 gobernantes incas. El tiempo de los gobernantes incas se divide en dos periodos. El periodo regional con la dinastía Urín-Cusco y el periodo imperial con la dinastía Anán-Cusco. La dinastía Urín-Cusco comprende los siguientes incas: Manco Cápac, señor de vasallos; Sinchi Roca, guerrero magnífico; Lloque Yupanqui, zurdo memorable; Maita Cápac, el melancólico; Cápac Yupanqui, supremo contador. Y la dinastía Anán-Cusco comprende los siguientes incas: Inca Roca, soberano valeroso; Yaguar Huaca, llora sangre; Huiracocha o Viracocha, espuma del mar; Pachacútec, denominado también Cusi Yupanqui; Tupac Inca Yupanqui, memorable rey; Huayna Cápac, joven poderoso; Huáscar, soga o cuerda; y Atahualpa, ave de la fortuna. Se cree que hay ciertas semejanzas entre los mitos incas y japoneses. Por ejemplo, desde la cultura japonesa tenemos la historia de Izanagi e Izanami sobre la creación. Izanagi e Izanami eran una pareja divina, hermano y hermana, que tuvieron un papel principal
en el origen de las islas de Japón y de quienes nacieron muchos kami, o dioses importantes. Sanagi, o también conocido como el primer hombre, tuvo la misión, junto a su esposa Izanami, de crear la tierra. Los kami superiores le dieron en sus manos una lanza dorada con joyas llamada Ame no Nuhoko, o lanza de los cielos. El mito de Kuniraya, Huiracocha y Cabillaca fue recopilado por Francisco de Ávila en el Huarochiri del siglo XVII. Esta historia relata el origen mítico de las islas de Pachacamac y cómo llegaron a existir los peces en el mar. El mito comienza con Kuniraya Huiracocha, un hombre tan pobre que la gente lo despreciaba al verlo pasar. Lo que no sabían es que él era en realidad un dios. Kuniraya Huiracocha un día se enamoró de Cabillaca, una mujer muy hermosa, pero inalcanzable. Un día Cabillaca se sentó a tejer debajo de un lúcumu y Huiracocha aprovechó la oportunidad para convertirse en pájaro y fecundarla sin que ella se diera cuenta. Ella tuvo como descendencia una niña, pero al enterarse de la identidad del padre, no pudo soportar la vergüenza y se lanzó con su niña al mar, convirtiéndose en piedras. Hasta ahora se pueden ver las piedras, una grande y una pequeña, en medio del mar de Pachacamac. ¿Qué dice el mito inca sobre la creación del mundo? Dice: el dios Viracocha creó un mundo en tinieblas donde habitaron gigantes. Estos le desobedecieron. Entonces decidió hacer desaparecer su creación, provocando una lluvia torrencial, semejante al diluvio universal. Después creó al hombre a semejanza suya. También creó la luna, el sol y las estrellas para que los hombres pudieran apreciar su creación mediante la luz. Viracocha mandó al mundo a Viracochán, su hijo, quien enseñó a los hombres a vivir en armonía, cultivar la tierra, cosechar y gobernar con sabiduría. Algunos lo desobedecieron, por eso los convirtió en piedra. Luego se dirigió a un valle fértil, al que llamó Cusco. Aquí podemos observar sus diferentes dioses, como ser Viracocha, el dios ordenador, Inti, el dios sol, Pachamama, la madre tierra. Los Apu son los espíritus de los cerros. Pachacamac, dios de los terremotos, etc. También hay ciertas semejanzas entre los dioses de la mitología japonesa con la inca. Por ejemplo, Ametarasu es kami del sol, Susanoo es kami del mar y de las tormentas, Tsukuyomi es kami de la luna, Ukemochi es kami creador de la flora, la fauna y los alimentos,
Takemikazuchi es kami del trueno y la espada. Amano Usume es kami de la felicidad, la fertilidad y la danza. ¿Qué utilizaron para sus construcciones? Los incas utilizaron piedras porque creían que tenía un poder espiritual y por eso las adoraban. Sus construcciones fueron magníficas. Entre ellas tenemos el Coricancha o Templo Inca del Sol. Fue uno de los más sagrados edificios del Imperio Inca. A este lugar acudían pobladores de todo el imperio para rendir culto y tributo a sus dioses. Pero el interior del recinto estaba reservado para las más importantes personalidades de la época. Y en la siguiente explicación veremos algunos palacios que correspondieron a culturas peruanas, entre ellas la cultura inca. ¿Y eso tiene una explicación? ¿Cuál es? ¿Cuál es cuál? Esta puerta que están acá, todas pertenecen a la zona arqueológica de Maranga. Yeah. Todas estas huacas están dentro del perímetro del Parque de las Leyendas, exceptuando la huaca llamada Minendorf, la que está en María, la más grande. Yeah. Es una parte está dentro del parque y la otra parte está fuera del perímetro del parque. ¿De qué cultura es? Tenemos la presencia de tres culturas bien establecidas. Lo que está de color amarillo pertenece a la cultura Lima. Estamos hablando del año 300 hasta 800 después de Cristo. La que está fuera de las murallas y de color rojo, junto con esa pequeña lagunita artificial, pertenece a la cultura Ishma. Estamos hablando del año 1000, hasta la llegada de los españoles, antes de ellos los incas. Y en el año de 1476 aproximadamente, siglo XV, llega el imperio del Inca, incorpora a los Ishma al Tahuantinsuyo y comienzan a construir sus templos y murallas, los cuales los amurallan. Tanto amuralla el templo y su palacio. Las huacas tuvieron uso ceremoniales, uso en lugares de sacrificios, también de almacenes de alimentos, tampos. Todo ello desaparece con la presencia de los españoles. La cultura Lima, año 300 hasta 800 después de Cristo, Ishma desaparece o se comienzan a mezclar con el imperio incaico y todo el imperio desaparece con los españoles. Todo lo que ha visto en el museo son piezas sacadas de las huacas. Tenemos 54 monumentos arqueológicos o sitios arqueológicos. Huaca, palacios, templos, murallas, camino prehispánico. Megalitos en Japón. Asuka es una zona histórica y arqueológica, ubicada en el distrito de Takaichi, en Japón. Una de sus características son las piedras de granito con peculiares tallados. La más grande y más inusual se llama Masuda no Iwafune. Significa la nave roca de Masuda. La talla de la piedra que se encuentra cerca de la cima de una colina en Asuka pesa aproximadamente 800 toneladas. Se cree que fue un centro de observación astronómica. ¿Cómo fue su organización política? Tenían un poder dual, dividido en dos dinastías. Urin Cusco abajo, ligado a lo religioso, y Anán Cusco arriba, comandado por acciones netamente militares. Los gobernantes eran considerados divinos, teniendo títulos como Sapa Inca, que significa Señor Divino. Los incas incorporaron territorios al Tahuantinsuyo
entre ellos pueblos como los Chancay, Chimúes, Chichas, Chancas y Aymaras. Los conquistaron sin destruir sus costumbres, solo les impusieron sus normas. ¿Los incas conocieron la música y la danza? Sí, ellos conocieron los instrumentos musicales de viento, como ser quenas, antaras y pututos. También instrumentos de percusión como las tinjas o tambores. Con referencia a las danzas, habían las religiosas, las dedicadas a los muertos, las guerreras y las de alegría. En lo que se refiere a instrumentos musicales antiguos de Japón, por ejemplo, la quena y el shakuhachi, son instrumentos musicales típicos de Perú y Japón, respectivamente. Son flautas hechas de bambú y muy similares entre sí, al igual que el pututu con el oragay. Los incas fueron grandes ingenieros. Sí, ellos construyeron puentes de piedra en medio de ríos de poco caudal, puentes colgantes con fibras de maguey o de ichu y de troncos, construidos por gruesas sogas que se extendían de una orilla a otra. Los Capajñán eran la red de caminos de los incas, que comunicaban los principales puntos del imperio, que incluía los actuales países de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, entre otros. ¿Cómo estuvo conformada su organización social? Estaba conformada por la realeza, con el Inca y sus herederos, la nobleza, con funcionarios de alto rango, el pueblo, conformado por los Hatunrunas, u hombres comunes, y la gran mayoría que se dedicaban a las labores agrícolas, pastoriles, pescadores, etc. Los llanazos, siervos y los piñas eran prisioneros de guerra. El ayllu es una comunidad o parentesco. Significa que trabajan la tierra en forma colectiva, como ser las obras públicas, el servicio militar y otras actividades. ¿Cómo fue su organización administrativa? El estado Tahuantinsuyo estuvo dividido en 4 regiones. Primero, el Inca fue la máxima autoridad del imperio, o Sapa Inca, que significa divino Inca. Segundo, el Consejo Imperial o Real fue el ente máximo dedicado a la asesoría del Inca. Tercero, los gobernadores de los suyos eran 4 gobernantes para cada suyo. Cuarto, el príncipe heredero Auqui fue instaurado por Pachacútec. Quinto, el sumo sacerdote regía las ceremonias religiosas junto al Inca. Sexto, los amautas eran los sabios que preparaban y enseñaban a la élite. Séptimo, el general del ejército imperial comandaba las tropas durante las guerras. ¿Cómo fue su organización militar? Formaron un ejército acorde a las necesidades de su estado expansionista. Se dividía en grupos de guerreros profesionales y soldados reclutados para cada campaña.
con eficiente logística en la construcción de fortalezas. ¿Cuáles fueron sus armas de defensa militar? Utilizaron el mazo o huastana de madera o metal de una sola pieza, la porra o champi, que era una piedra o metal en forma de estrella encajada en un palo, la lanza o chuki, la honda o huaraca, el arco y flecha, entre otras. ¿En qué consistió su economía? Ellos se basaron en el trueque como forma de pago, que consistía en intercambiar una cosa con otra. Sus actividades económicas fueron la agricultura y la ganadería. Los principales productos eran la papa, quinoa, maíz, oca, tomate, camote y la hoja de coca. Los animales que domesticaron fueron la llama, la alpaca y el cuy. Si bien no existió la moneda de cambio, utilizaron el trueque como sistema de intercambio de productos. ¿Qué productos cultivaron y cuál fue su tecnología agrícola? Cultivaron más de 80 especies vegetales, como ser papa, camote, maíz, olluco, oca, quinoa, ají, tomate, maní, payar, palta, yuca, frijol, algodón, maguey, tabaco, coca, entre otros. Y se valieron de varias técnicas agrícolas, como ser andenes, camellones, ollas, etc. ¿Cuáles fueron las formas de trabajo de los incas? Fueron 3. La mita, trabajo obligatorio a favor del imperio por turno que debían prestar para la construcción de caminos, puentes, palacios, laboreo en las minas, cultivo de coca, etc. La minca consistía en el trabajo comunal gratuito y por turnos que realizaban los ayllus para cultivar las tierras del Inca y del dios Sol. El aini era un sistema de trabajo familiar recíproco entre los miembros del ayllu, o sea, consistía en una ayuda mutua de un grupo de personas a una familia. Los incas criaban animales, sí, criaban camélidos sudamericanos, entre ellos la llama, alpaca, vicuña y guanaco, de los que aprovechaban su carne y su lana. La llama también fue utilizada como medio de transporte de carga. ¿Cómo se dividieron las tierras? Se dividieron en 3 sectores. Tierras del dios Sol para la obtención del alimento ofrendado a sus dioses. Tierras del Inca para proporcionar alimento a la realeza y nobleza. Tierras del pueblo destinadas al sustento de los ayllus. ¿Trabajaron con metales? Sí. Conocieron y trabajaron el oro y la plata, que eran materiales sagrados y reservados al sol, al Inca y a la nobleza. Obtuvieron la aleación del bronce, o sea, combinación de cobre y estaño. Los minerales los fundían en guairas u hornos de tierra cocida. El fuego lo avivaban con los vientos o bien soplando con canutos de cobre. No utilizaron monedas,
y su economía se basaba en el intercambio. Continuando con las semejanzas entre cultura inca y japonesa, debemos decir que el pueblo yayoi, con la capacidad de trabajar el metal, eliminó las herramientas de piedra, que fueron sustituidas por armas y baratijas de bronce y hierro. Con la introducción del cultivo del arroz, también hubo que desarrollar herramientas adecuadas, como ser las azadas y palas. En esta época se desarrollaron técnicas de riego para los arrozales y otros campos de cultivo. Los objetos de bronce, como las campanas, los espejos y las armas, parecen haber sido utilizados exclusivamente con fines ceremoniales. ¿Cómo era su cerámica o alfarería? Eran de dos tipos: la utilitaria, de uso doméstico en forma de platos de cerámica, madera o calabaza. Sus vasos o queros eran de madera, al igual que los arríbalos. También hicieron ollas con patas para colocarlas directamente al fuego. La ceremonial era más decorada. Servía para ser enterrada con los difuntos, colmada de alimentos y bebidas para su largo viaje hacia el otro mundo. ¿Cómo fue la cerámica de Japón antiguo? La cerámica Jomon se realizaba a mano, sin uso de torno, mediante la superposición de cilindros de arcilla, mezclada con otros materiales como fibras o concha machacada. Posteriormente se alisaba el interior y exterior con diferentes utensilios y se cocía en hornos. Los restos de la cerámica Jomon ha sido datada entre la más antigua del mundo y se han encontrado miles de piezas de la misma. ¿Cómo hacían su vestimenta? Utilizaron telares verticales y horizontales, con los que crearon variados tejidos de lana y algodón. Estaban decorados con hermosos dibujos geométricos y naturales. Los colores realzaban la fineza y suavidad del tejido. El tejido era un símbolo de estatus, indicador de prestigio y poderío social. Era obsequiado como dádiva muy preciada. ¿Cómo era la educación inca? Los hijos de los nobles en el primer año de educación formal recibían enseñanza de la lengua quechua. Durante el segundo, aprendían sobre la religión inca. Y el tercer año recibían educación sobre la interpretación de los quipus, la yupana, costumbres ancestrales, ciencias y astronomía. ¿Qué instrumentos utilizaban para contar y almacenar la información? Utilizaron los quipus o computadora inca. Consistía en un conjunto de cuerdas con nudos que colgaban de un cordel principal que se hacían de lana, y según su ubicación en cada cordel indicaban unidades, decenas, centenas y miles. La posición del nudo, así como la cantidad
indicaban valores numéricos según un sistema decimal. También tenían la yupana o calculadora inca para operaciones aritméticas. Era un instrumento o ábaco de piedra o madera en donde se colocaban piedrecillas o semillas de diferentes colores en los diversos compartimientos que tenían y que representaban unidades, decenas, centenas y miles. Los quipus podrían ser algún tipo de escritura, sí. Estaba a cargo de amautas, maestros o profesores, y los quipucamayos, que eran personas hábiles e inteligentes, que usaban un sistema mnemotécnico de quipus o cordones anudados. 3 fueron los géneros que cultivaron en la escritura: el épico, correspondiente a la cosmovisión andina; el didáctico, destinado a las fábulas, proverbios y cuentos; y el dramático, correspondiente a comedias y tragedias. Algunas tradiciones orales han podido ser rescatadas gracias a la lectura de los quipus. ¿Cómo se organizaba la comunicación inca? Estaba a cargo de los chasquis o jóvenes corredores, encargados de transportar los mensajes por la red de caminos denominada Capajñán. Cada puesto o tambo estaba a una distancia de 1 kilómetro. Cuando el chasqui llegaba, tocaba un pututu, saliendo otro joven que escuchaba el mensaje 2 o 3 veces hasta memorizarlo, y a su turno salía corriendo para transmitirlo al próximo puesto. A esto se denominaba sistema de relevos. ¿Qué era el Ajiahuasí? Era el centro de formación femenina, donde vivían las ajias o mujeres más bellas del imperio, divididas en 3 categorías: las exclusivas para el servicio del Inca, las que serían entregadas como premio para ser esposas de los nobles, y las destinadas a servir en el culto al Inti o vírgenes del sol. La enseñanza de estas estaba a cargo de la mamacona o mujer importante y honesta. ¿Cómo se curaban los incas? Los médicos o curanderos tenían diferentes especialidades. Por ejemplo, para el caso de las fracturas, heridas, picaduras y envenenamiento, estos se valían de diversas técnicas, como el uso de hierbas y entablillados. En la cirugía por traumatismos, especialmente del cráneo, hay evidencias de trepanación, que consistía en abrir una perforación en el cráneo para liberar el coágulo o hematoma del cerebro. Luego cubrían la perforación con una lámina metálica u otro objeto. ¿Cuáles fueron las especialidades de los diferentes médicos incas? Fueron el huatuco,
que se encargaba de diagnosticar la enfermedad. El Jampec curaba a los pacientes utilizando hierbas y minerales. El Paco curaba el alma. El Sancoyoc era el cirujano. El Jampic Camayoc era el químico. El Collahuaya suministraba plantas medicinales, amuletos y talismanes. ¿Cuáles fueron las diferentes plantas que utilizaron sus médicos? Fueron la hoja de coca, que ayuda a limpiar el hígado y prevenir la osteoporosis. La maca, un afrodisíaco revitalizante. La uña de gato, anticancerígeno. La chanca de piedra para hacer infusiones contra la fiebre. Sangre de grado, desinfectante, cicatrizante de heridas. Jercampuri, purgante, diurético y antiinfeccioso. Quinoa posee propiedades diuréticas. Paico, antidiarreico, antiinflamatorio. Achiote, para infecciones urinarias. ¿Qué hacían con el cuerpo del Inca cuando moría? Cuando el Inca moría, su cuerpo era embalsamado. Se usaba una sustancia llamada isura, que se extraía de una planta. El cadáver momificado era sentado, conservando todos los atributos de su dignidad, recibiendo el homenaje de sus súbditos. ¿Cuáles fueron las causas de la caída del Tahuantinsuyo? Las principales causas fueron debido a la guerra entre los ejércitos de los hijos del Inca Huayna Cápac. Huáscar, hijo legítimo del Inca Ilacoya, y Atahualpa, hijo del Inca con una doncella quiteña. La relación entre ambos hermanos fue empeorando con el paso del tiempo, hasta que se enfrentaron por el trono en una guerra civil, en la que acabaría ganando Atahualpa, después de matar a su hermano Huáscar. Con su victoria, llegó a proclamarse como el último Inca.